Suena estación K2.com. 9 grados sobre la ciudad de Necochea, Quequén. Sonamos al mundo en estación K2.com. En octubre, 20 años en el dial. La frecuencia rock, 96% de humedad. Te lo contábamos hace algunos minutos cuando comenzábamos nuestra mañana de radio. Y vamos a tener una nota muy pero muy especial. Tiene la gentileza de atendernos en el día del cumpleaños del Che Guevara, Juan Martín Guevara, uno de sus hermanos, por supuesto. Y la idea es charlar con él y, por supuesto, recordar al Che a través de uno de sus familiares y, por supuesto, decir, y ver cómo miramos hoy al Che y cómo es la mirada de su propio hermano. Juan Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la llamada, por la invitación, y bueno, un saludo para ustedes y para todos los que los escuchan. Bueno, muchas gracias. La verdad que es imposible no sentirse así. Ayer cuando a la noche me fui a dormir pensando que bien temprano te íbamos a entrevistar, decir, bueno, caramba, vamos a hablar con el hermano de uno de los seres más importantes del siglo pasado, y que aún afecta con todo lo que representa y con lo que hizo a gran parte de la humanidad. La primera pregunta es, ¿cómo es ser el hermano del Che? ¿Cómo lo vivís? Vos ya tenés hoy 74 años, eras 15 años menor que él. Sí, efectivamente, 15 años menor. Yo soy el quinto de la familia, o sea, éramos 5 hermanos y yo soy el último, y con una diferencia grande de todos los otros, ¿no? O sea, los 4 primeros estaban todos con una diferencia de año y medio entre ellos, y a los 10 años después vine yo, y con 15 de diferencia con Ernesto, que era el mayor. Y a la pregunta esa tuya, mira, es así, es decir, cuando él pasó a ser el Che, además de ser Ernesto Guevara, yo pasé a ser hermano de Che inmediatamente. Y a medida que la figura de él se fue agrandando y haciendo casi un mito como lo que es hoy, yo soy mucho más hermano de Che que Juan Martín, ¿viste? O sea, en cualquier lugar que cuando me presentan, si me te presenta Juan Martín Guevara, mucho gusto, es el hermano de Che. ¿Cómo? Ahí ya cambia, ¿viste? Soy otro, digamos. Claro. Sí. Pero bueno, sigue siendo mi hermano, por eso yo digo que él es mi hermano de sangre y mi compañero de ideas, es decir, que no deja de ser mi hermano, ¿no? Es clarísimo, y cuando decís compañero de ideas, a ver, el mundo de las ideas es algo que, bueno, nos encargamos de ver algunas entrevistas a través de tu mamá, los libros, de tu papá, la poesía. Las ideas era un mundo libre y que reinaban en la casa de ustedes de chicos, ¿no? Sí, realmente es muy importante el saber cómo y de dónde no pudo salir una persona que en este momento está puesta así allá arriba como una imagen, ¿no? Y la casa era una casa en donde realmente no había una sola manera de pensar, ni había una imposición de que esta es la manera de pensar. Lo que sí había era mucha discusión, mucho libro, no solo de política, la política también, pero literatura, lo que viniera. Era una casa muy variada en ese sentido, y en el sentido de la política sobre todo, porque había de todo. Tenía un tío que era recontraperonista, mi viejo era antiperonista, mi vieja estaba en el medio, otros de izquierda, una tía y un tío que eran del Partido Comunista, en fin, era una mezcolanza, ¿no? Pero una mezcolanza muy libre, y muy clara. Sí, el domingo comían ravioles. ¿Se hablaba de política o era una casa que decía, viste que de política no se habla en la mesa? ¿O terminaban los fideos todos revoleados? No, porque vos sabés que, bueno, cuando yo llego ya a estar eso, ¿no? A sentarme a la mesa, ya mis hermanos eran grandes, entonces no había mucha mesa de domingo, ¿no? Claro. En general eran amigos unos venían amigos de una hermana, de un hermano, y sí, a ver, una hermana mía decía que en casa no se hablaba, se discutía, ¿no? Pero eran discusiones, ¿no? Que nos tiraron los fideos por la cabeza. Sí. Se discutía, ¿no? Se defendían ideas apasionadamente, como se hacía en esa época, y después se sabía cerrar con un café por medio y se podía pasar a hablar de otro tema. Vos, Juan Martín, hoy día llevás el apellido de la familia alrededor del mundo. Eso
fue una decisión. Ustedes como familia en un momento como que estaban más crípticos y de repente en un momento dijeron bueno, vamos a salir al mundo. ¿Fue una decisión pensada o simplemente sucedió? Mira, en realidad no había una decisión por parte de nosotros, de los hermanos, de no ser mediáticos o de no salir al aire o al público. Por otra parte, yo fui militante muchos años, estuve preso también muchos años, por lo que no había mucha posibilidad de hacer nada público, digamos, ¿no? Era bastante privada la cosa. Y con los años fui viendo, en principio, fue bastante, digamos, una cosa de afuera y una de adentro, ¿no? La de afuera fue que se creó aquí en Argentina, se creó en la Secretaría de Turismo en aquel momento un plan o un programa que se llamaba Los Caminos del Che. Y en ese, que vinculaba 3 museos que existen, todavía existen, que existen ahora, yo voy a estar en Altagracia incluso mañana. Y entonces amigos que estaban en esos museos me dijeron que era muy bueno que yo participara. Y entonces empecé, así fue que empecé. Es decir, primero en una reunión, una charla, otra charla, y así me fui dando cuenta de que realmente había mucha ignorancia y muchas cosas de debate y muchas incógnitas respecto de quién era, ¿no? De quién era el hombre, no la figura, el mito, sino de quién era la persona, cómo era la familia y demás. Y entonces empecé a salir de ese perfil subterráneo que llamaba yo y poquito a poco a entrar a aceptar entrevistas y a participar en actos, etcétera. Incluso estuve en Europa hace muy poco tiempo, muy pocos días, en mayo, y increíble porque no me imaginaba yo el impacto en un lugar como Europa, ¿no? En 4 países, el hecho de cómo está presente el Che. Juan Martín, quería consultarte, porque bueno, vamos a charlar mucho de Ernesto, pero también queríamos charlar con vos y sacarte jugo a vos y poder hacer esta entrevista en vivo hoy. Primero agradecerte el placer de poder charlarlo. La primera pregunta tiene que ver con lo personal, porque una cosa es que Ernesto haya elegido ser el Che Guevara y otra cosa es que vos no hayas elegido ser el hermano del Che Guevara. ¿Lo padeciste en algún momento? No, de ninguna manera. Además, por eso es lo que yo te decía al principio, que es mi hermano, pero además es mi compañero. Entonces, de ninguna manera lo padecí. Es decir, no es lo mismo ser hermano del Che que ser hermano de una persona cualquiera desconocida. Sí. Por supuesto que, como yo digo, el Che no es neutral. A Che o lo quieren o lo odian. No hay término medio. Hay algún sector de gente que lo desconoce, pero sí. No es una figura neutral, una figura que no importa. Es una figura que atrae, por supuesto, a la juventud, atrae a la rebeldía, a la gente que entiende que las cosas no están bien y busca un referente para que las cosas estén bien. Pero un referente de lucha, no un referente solamente literario, digamos, ¿no? Y en esa posición de querer o no querer, ¿para qué lado va la balanza hoy día? ¿Lo medís? Mira, se mide en relación a los intereses. Está claro que la gente que es poderosa, los grupos poderosos, tratan de frisarlo, de minimizarlo o de no quererlo, porque obviamente tienen un interés concreto, que es que las cosas no cambien, sí. Que las cosas sigan así, que esa acumulación de poder continúe, de poder y de riqueza, ¿no? Continúe en donde en este momento y hasta ahora está sucediendo. Entonces, y quienes lo quieren es porque quieren realmente y piensan que justo el cambio, también porque piensan que es necesario gente que haga lo que dice y que cumpla con ello y que esté al frente de las cosas, ¿no? Sí, que diga lo que hace también, ¿no? Efectivamente. A ver, vos hace un rato decías que fuiste preso político, militabas en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero fuiste preso 8 años y 3 meses, y estas condiciones, se agravaron a partir del 24 de marzo del 76, y ser un detenido en el proceso, en la dictadura, pero, ser un preso político, pero encima siendo el hermano del Che,
te daba una condición más agravada que otros detenidos? Mira, en realidad nunca lo podés saber, porque sos uno más y nadie te dice, ¿viste? Si por alguna razón vos estás en una situación peor o mejor. En general, todos estábamos muy mal, o sea que era democrática la cosa, ¿viste? O sea, era para todos, no había ahí preferencias. Pero sí estaba claro que había un saber por parte de los penitenciarios o por parte de los militares de mi parentesco. Como yo cuento una anécdota que yo pasé bastante tiempo en celdas de castigo. Entonces, en una de ellas, en Sierra Chica, se abre la puerta y aparece un militar, un oficial, y un tipo joven, y bueno, entra, cierra la puerta y queda él solo conmigo. Juan Martín, a ver, en la magia de la radio, una celda, el oyente y nosotros, ¿de cuánto la podemos imaginar? ¿De 2 metros por 2? ¿Algo o sea, un cuartito chiquitito? Bueno, las de Sierra Chica eran rarísimas porque además no tenían luz directa, era como una luz indirecta, y tenían, las esquinas eran curvas, y debía tener, ponerle, sí, 2 metros por 2 metros, una cosa por el estilo, y bueno, donde tenías que caminar y pensar, era todo lo que podías hacer, ¿no? Y ni te avisaban, che, va a venir alguien. Cerrojo, track, se abre la puerta y entra un oficial a hablarte. Así nomás. Inesperadamente. Así nomás, y además, bueno, como había horarios determinados, que eran los de la comida o los del colchón, cuando se abría la puerta en otro horario, decía, supa, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Claro, claro. Por supuesto, en aquella época, estábamos en la peor época, ver entrar un militar vestido de página no era tranquilizador. Claro. Y bueno, se sienta y entonces me dice, sentate, bueno, y entonces me dicen, así que vos sos hermano del Che, sí. Y entonces me quiere empezar a hacer preguntas y hacerme hablar, y yo monosílabo, lo que yo estaba queriendo era, a ver cuán rápido se podía ir, ¿no? Entonces en un momento dado, como veía que yo no le estaba dando calce para que la conversación fuera fluida, entonces me dice, bueno, mira, me da como una especie de cartilla de lo que es la contrainsurgencia, para lo que él estaba preparado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo escuchando, y bueno, en un momento dado dice, bueno, me retiro. Entonces me mira y me dice, mirándome así fijo, me dice, qué tipo bárbaro que era tu hermano, lástima que se fue para la zurda, me dice, y se va. Y yo digo, ¿hasta qué punto alguien que está preparado para enfrentar, digamos, justamente los pensamientos de izquierda, eso, lo admiraba, ¿no? Claro. Porque de hecho me lo dijo con admiración, ¿no? Sí. Y pensar, es como, a ver, en los términos de estos seres, era como decir, lástima que se fue como para, no sé, como para el otro equipo, ¿no? Como, ¿qué habría pasado teniendo como un jugador como el Che? En el equipo de él, en el equipo de él. Algo así. Es que me parece también lo que se refleja de Ernesto Che Guevara, más allá de las ideologías, es morir por una razón, sea cual sea la razón, me parece, ¿no? Que mucha gente rescató eso, que él defendió su idea, más allá de la idea, pero que dio la vida por eso, ¿no? ¿Lo sentís así, Juan Martín? Sí, yo creo que sí, o sea, lo que pasa es que tiene una cantidad de facetas, la personalidad de él, en la cual obviamente los códigos o la ética o la moral tiene un puesto muy importante, porque como dirigente siempre estuvo al frente, es decir, siempre fue al frente de las cosas. Entonces eso es algo que es muy raro en la política, ¿no? Claro. Muy escaso, digamos. Entonces, y muy escaso en general. Entonces eso llama la atención y acerca al personaje, ¿no? Pero además de eso, bueno, con una interior y con una posición frente a las injusticias que agrega enormemente cercanía para la gente que sufre injusticia o que ve injusticias, ¿no? Juan Martín, a ver, el mundo en los últimos 70 años, bueno, es obvio decirlo, todo lo que ha cambiado, sacaba cuentas. Vos cuando estuviste detenido a los 34 años aproximadamente, 35 años, estuviste detenido 8 años de tu vida, es más del 10% de los años que has vivido, y para nosotros, o sea que tenemos
33, 38, 45 en la mesa de trabajo, podemos imaginarnos lo que es estar detenido 3, 4, 10 años por, no sé, por un crimen, pero no por pensar distinto, ¿no? Por ser un preso político. No se nos ocurre lo que puede llegar a ser. Después de tu experiencia de haber estado más del 10% de tu vida detenido en esas situaciones, el mundo cambia, llega la democracia, haber nacido en la casa del Che, ¿qué reflexión te merece un poco cómo, hacia dónde ha ido el mundo y realmente vos tu vida, ¿no? Me imagino que, no sé, entrás con 34 años, salís con 42. ¿Cómo fue volver a vivir, volver a las calles, encontrarte con un nuevo mundo? Bueno, al principio es verdad lo de encontrarse con algo muy distinto, porque el golpe cívico-militar, y más cívico que militar, porque siempre hablan del golpe militar, pero estuvo totalmente manejado y dirigido para cambiar una estructura y para desarrollar un tipo de país bien desigual como es el país que tenemos. Entonces hubo los 30.000 desaparecidos, que además en este momento están tratando de decir que no son 30.000, que son estos, que son aquellos, es decir, intentando nuevamente con el asunto de los 2 demonios, o de un demonio solo, etcétera. El país era verdaderamente otro. Es decir, el que yo dejé afuera cuando pasé para adentro y cuando vuelva a salir era absolutamente otro. La gente todavía con el terror metido adentro, por más que había elecciones o lo que fuera, y creo que hasta el día de hoy esa generación posterior, no la generación la que eran jóvenes en los años siguientes al golpe, realmente se ve el cambio que hubo en Argentina, ¿no? Eso lo sentí, por supuesto. Ahora, yo me dediqué a hacer otra cosa, me dediqué realmente a construir. Yo fundé una editorial, estuve trabajando en libros durante muchos años, en el libro cubano, después con el habano, organicé y desarrollé un par de empresas que todavía existen, ahora estoy tratando de llevar adelante una fundación, en fin, es decir, construir. Claro. No victimizarme además, no estar, digamos, en la función de soy víctima, no soy víctima, pasó lo que pasó, yo tomé una decisión y enfrenté, bueno, sigo en un camino, pero en un camino de construcción, y en un camino de trasladarle a la gente. Yo digo, el Che hoy es una imagen, un mito, pero no tiene contenido. Entonces, él escribió 3.000 páginas. Entonces, uno de los objetivos es que la gente, si no lo quiere, o si lo quiere, sea leyéndolo, sabiendo quién era, no nada más como una especie de libro pop, ¿no? Yo me animo a decir que 2 o 3 lo quieren sabiendo y sabiendo mucho, y los otros 7 ignoran. Que es peor que no quererlo, ¿no? O sea, porque el ignorar te hace no estar de ningún lado. ¿Cómo aparte sabemos que has editado un libro, pero a ver, el oyente se interesó en la nota y dice, quiero tener una introducción rápida a esta historia de las 3.000 páginas del Che? ¿Vos qué libro recomendás? ¿El que escribiste? ¿Alguna página web? ¿Cómo las personas se pueden conectar rápidamente con el verdadero Che? Con el verdadero Che, que es tu misión hoy, que es decir, bueno, a ver, que no quede solo lo icónico, lo que quedó de la construcción del marketing, sino el contenido de tu hermano. Bueno, mira, es muy difícil el tema, porque vos sabés que cualquiera que escribe, siempre los anteojos de cada uno están acomodados de acuerdo al pensamiento de ese cada uno, ¿no? Sí. Cada uno mira con los lentes que la cabeza le indica. Entonces nunca hay una neutralidad, nunca hay una falta de interés, siempre hay un interés, digamos, en quien escribe. Entonces los biógrafos también son así. Claro. Y las biografías nunca son asépticas, ¿no? Entonces a mí me resulta bastante difícil, me lean esta biografía, la otra biografía. Por eso yo intento y quiero, están publicados, hay 7 tomos publicados, pero están en Cuba nada más, de todo lo que, los discursos y escritos y etcétera, todo lo que escribió y dijo en esos 7 tomos, que son 3.000 páginas, más una cantidad de otras cosas, ¿no? Porque
Ahí no está ni el diario de Che en Bolivia, ni el diario de motocicleta, ni el diario del Congo, ninguno de esos libros. Es su etapa, digamos, de dirigente. Entonces es muy importante leerlo. Ahora, cuando me dicen, por ejemplo, hay una biografía de un mexicano que es Paco Taibo II, que tiene como 900 páginas. Entonces digo, bueno, ¿qué joven se le va a ocurrir a los que están acostumbrados con un celular y con los 2 dedos y con Wikipedia, se le va a ocurrir leerse 900 páginas? Digo, sí, claro, ¿cómo cambió eso? Entonces, ¿cómo resolverlo, no? Claro, es dificilísimo. Entonces el tema es cómo hacer conocer, pero cómo hacerlo conocer, no en Twitter, ¿cuántos son? 140 caracteres, bueno, con X cantidad de caracteres, ¿no? No, cómo hacerlo conocer, digamos, con más profundidad, es decir, que pueda tomarse el tiempo de leer. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Ese es uno de las digamos, desafíos, ¿no? Trasladar ese pensamiento del Che de forma accesible. Me imagino que se te debe haber acercado gente claramente con intención de poder hacerlo, ¿no? Con todas las herramientas que existen ahora. Sí y no, es complicado, no es algo tan fácil, pero bueno, hay un refrán que dice que no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Claro. Entonces es cuestión de empezar. También dicen los chinos que el camino de los 1000 kilómetros se comienza con el primer paso. Entonces, digamos que no hay que desistir, hay que insistir sobre eso y dar a conocer. Ese es en realidad uno de los objetivos del por qué yo doy entrevistas o por qué ahora no, digamos que salí de ese no hablo, ¿no? Juan Martín, quería consultarte dos preguntas con respecto a Juan Martín Guevara y sus viajes. El primero tiene que ver con nuestra ciudad, con Necochea. En un momento corrió como reguero de pólvora un rumor de que un hermano del Che Guevara había pasado por Necochea recorriendo y emulando sus viajes. ¿Esto es así? ¿Estuviste en nuestra ciudad? Sí, que yo estuve por Necochea. Sí. Yo estuve en Necochea, pero no ni en moto ni haciendo viajes, no. Sí, estuve en Necochea una vuelta, invitado por un grupo de compañeros y de gente de allí, y di unas charlas, pero nada más, no, nada muy impactante, digamos, ni tampoco emulando nada, ¿no? Juan Martín, tenemos una cuenta, una pizzería, justamente, para Y la segunda pregunta con respecto a tus viajes es, estuviste en Cuba, y poder también que nos transmitas tu sensación de haber estado en el territorio en el cual tu hermano fue como a cumplir una de sus metas, a ver si sentiste que la había cumplido o no. ¿Qué sentiste cuando fuiste a Cuba siendo el hermano del Che? Mirá, yo a Cuba fui en el año 59, imagínate, por primera vez, a muy pocos días del triunfo de la revolución. Sí. Después estuve en el año 73 y después trabajando más adelante, desde el 84 en adelante, con libros y después con Habana, o sea que yo tengo casi más familia en Cuba. Sí. Imagínate que Ernesto tuvo 5 hijos, mi hermana Ana María 5 y se exilió de acá y 4 de ellos quedaron viviendo allá, mi hermano Roberto también, algún hijo allá. Entonces tengo sobrinos nietos, aparte de amigos y compañeros, digamos, de trabajo, de todas las cosas que yo he hecho, ¿no? Entonces para mí Cuba casi te diría es algo muy familiar, ¿no? No solamente es el lugar donde el Che se hizo Che o donde él se hizo dirigente, sino que es un lugar en donde he tenido mucha actividad, mucha vida, ¿no? Y muchos amigos y compañeros. Entonces es un lugar muy querido por mí. Ahora, aparte de verlo o de analizarlo como un país diferente o con una organización distinta. Sí. Pero hay dos cosas, es la cosa de tener la vida, ¿no? De estar juntos, y otra cosa es tu visión. Y la visión es una visión de un país que ha tomado decisiones, un pueblo que ha tomado decisiones y que las mantiene, las decisiones, en un mundo muy complicado y que en un mundo que las cosas no están bien. Para ellos tampoco, ¿no? Pero defienden. Yo digo siempre que en Cuba defienden una posición, nosotros sufrimos, ¿no? Esta es la diferencia.
Sabemos que tenés que hacer cosas, son las 10 de la mañana, nos quedaríamos un rato larguísimo más charlando con vos, queremos respetar tu grilla, tu agenda diaria. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la comunicación, sos muy generoso, te mandamos un abrazo, nos gusta mucho cómo salió todo, escucharte y la verdad tener la posibilidad de saber y de acceder un poco más a lo que sabemos del Che a través tuyo. Así que te agradecemos mucho por pasar por el aire de K2 y te mandamos un gran abrazo, ¿sí? Bueno, el agradecimiento mío también y bueno, ojalá que lo que haya dicho les haya gustado a ustedes y mucho más importante que les haya gustado a quienes los escuchan a ustedes y bueno, hasta cualquier otra oportunidad. Un abrazo grande para ustedes también. Así será, Juan Martín, en cualquier momento nos volvemos a conectar. Un abrazo gigante. Amigos, qué buen momento de radio, ¿no? Un cacho de historia. Juan Martín Guevara, hermano de Ernesto Che Guevara, en el día en el que cumpliría hoy 89 años. Sonó estacionk2.com.